Durante años, creí que el dinero podía comprar la felicidad. O al menos, que podía comprar una familia para mi hija. Estaba muy equivocado. Mi nombre es Armando, tengo 42 años y soy ingeniero civil senior en una de las constructoras más grandes de Monterrey. Mi vida, en papel, es la definición del éxito. Gano un sueldo que la mayoría consideraría una fortuna, vivo en una casa de diseño en San Pedro Garza García que ha salido en revistas de arquitectura, y conduzco un coche que llama la atención en cada semáforo. Pero cada noche, cuando la puerta de esa casa se cierra detrás de mí, el único sonido que me recibe es el eco de mis propios pasos sobre el mármol frío. Mi matrimonio terminó hace 6 años. No fue una separación amistosa, de esas que ves en las películas donde la gente se desea lo mejor. Fue un incendio. Una traición que me dejó hecho cenizas. Descubrí que mi exesposa, Rebeca, no solo me había sido infiel, sino que lo había hecho con uno de mis supuestos mejores amigos. El dolor fue tan profundo, tan visceral, que me arrancó la capacidad de confiar en la gente. Después del divorcio, me sumergí en el trabajo como un náufrago que se aferra a una tabla. 70, 80 horas a la semana. Proyectos, planos, viajes de negocios. Construía puentes, edificios, complejos residenciales para cientos de familias, mientras mi propia vida personal estaba en ruinas. Las noches eran las peores. Me sentaba a cenar solo en mi enorme comedor de caoba, con 10 sillas vacías mirándome como fantasmas. A veces, para no sentirme tan patético, iba a restaurantes caros. Me sentaba en una esquina, pedía el vino más costoso y observaba a las otras mesas. Veía a padres riendo con sus hijos, a parejas compartiendo un postre, a abuelos contando historias. Y sentía un hueco en el pecho, un frío que ninguna calefacción ni ningún suéter de cachemira podían calmar. Tenía todo lo que la sociedad dice que un hombre debe desear, pero me sentía completamente vacío. Una noche, mi único amigo de verdad, Ismael, vino a mi casa. Ismael y yo habíamos estudiado juntos y ahora trabajábamos en la misma empresa. Él era todo lo que yo no era, ruidoso, directo y brutalmente honesto. Se sentó en mi sofá de piel italiana, tomó una cerveza de mi refrigerador de acero inoxidable y me miró fijamente. ¿Qué onda, Armando? ¿Otra noche de contemplación existencial en tu palacio de la soledad? Dijo, sin rodeos. Solo estoy cansado, es todo, mentí. Él soltó una carcajada que retumbó en la sala. No manches, güey. No estás cansado, estás muerto en vida. Tienes todo y no tienes nada, cabrón. Esta casa no es un hogar, es un mausoleo. Un monumento a tu éxito y a tu pinche miseria. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Porque eran verdad. Había construido una fortaleza de lujo para protegerme del dolor, pero me había quedado atrapado dentro. ¿Y qué quieres que haga? Le pregunté, con la voz rota. ¿Que salga a buscar a alguien para que me vuelva a destrozar? Ismael se puso serio. No. Quiero que hagas algo por alguien más. Deja de pensar en ti por un puto segundo. Hay un mundo allá afuera, gente con problemas de verdad, no problemas de mi casa es demasiado grande para mí solo. Me habló de un programa de voluntariado en una casa hogar para niños, el refugio de los pequeños. Al principio, la idea me pareció ridícula. Yo, un ingeniero acostumbrado a lidiar con concreto y acero, ¿cuidando niños? Pero la mirada de Ismael era desafiante, y una parte de mí, la parte que aún no se había rendido, sintió una pequeña chispa de curiosidad. Quizás él tenía razón. Quizás necesitaba salir de mi propia cabeza. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no me dormí pensando en planos o presupuestos. Me dormí pensando en la posibilidad de que, tal vez, solo tal vez, mi vida podría ser algo más que un vacío dorado. El primer día que puse un pie en el refugio de los pequeños me sentí como un extraterrestre. El lugar estaba lleno de vida, de caos, de gritos, risas y llantos. Niños corriendo por todas partes, juguetes esparcidos por el suelo, un olor a cereal y desinfectante en el aire. Yo, con mis zapatos italianos y mi camisa perfectamente planchada, era la personificación de alguien que no pertenecía allí.
La directora, una mujer amable pero con una mirada que parecía leerte el alma, me asignó al área de los más pequeños. Las primeras semanas fueron torpes. No sabía cómo hablarles a los niños. Intentaba jugar con ellos y me sentía rígido, artificial. Los niños, con esa honestidad brutal que los caracteriza, simplemente me ignoraban. Pero yo seguía yendo. Cada sábado por la mañana, puntual. Era un reto, un proyecto nuevo, y no iba a darme por vencido. Y entonces la vi. Estaba sentada en un rincón de la sala de juegos, mientras los demás niños corrían a su alrededor. Tendría unos 2 años. Tenía el pelo oscuro y enredado, y unos ojos verdes tan grandes y serios que parecían contener toda la tristeza del mundo. No lloraba, no pedía atención. Simplemente observaba todo con una intensidad que no correspondía a su edad. Era como una pequeña estatua en medio de un huracán. Le pregunté a una de las cuidadoras por ella. Ah, es Paloma, me dijo con un suspiro. Lleva aquí desde que era un bebé. Sus padres perdieron la custodia por problemas de adicción. Ha pasado por un par de familias de acogida, pero siempre la regresan. Dicen que es demasiado callada, que no conecta. La verdad es que es un ángel, pero está asustada. Tiene miedo de ocupar espacio en el mundo. Esa frase se me clavó en el corazón, miedo de ocupar espacio en el mundo. Algo en esa pequeña niña rota resonó con mi propia soledad. Empecé a buscarla cada sábado. No la forzaba a nada. Simplemente me sentaba cerca de donde ella estaba y leía un cuento en voz alta, o armaba una torre con bloques. Durante semanas, me ignoró. Pero poco a poco, empezó a acercarse. Primero, se sentaba un poco más cerca durante la hora del cuento. Luego, un día, mientras yo construía una torre, ella se acercó y, sin decir una palabra, puso un bloque más en la cima. El momento que lo cambió todo fue un sábado por la tarde. Estaba leyendo Buenas noches, Luna a un pequeño grupo. Paloma se había sentado justo a mi lado, casi tocando mi brazo. Cuando llegué a la parte de la viejecita que susurra SHHH, lo susurré de forma muy dramática. Y entonces ocurrió el milagro. La carita seria de Paloma se rompió en una pequeña y tímida sonrisa. Fue como ver salir el sol después de un año de lluvia. Mi corazón, ese músculo atrofiado y cínico, se derritió por completo. A partir de ahí, todo fue a más. Un día me trajo un dibujo, unos garabatos de colores que para cualquiera no significarían nada, pero que ella me explicó muy seriamente que era una casa con un papá y una niña. Todavía conservo ese dibujo enmarcado en mi oficina. El punto de inflexión llegó unos meses después. Paloma se había caído en el patio y se había raspado la rodilla. Una de las cuidadoras corrió a consolarla, pero ella la apartó y corrió directamente hacia mí, con los bracitos extendidos, pidiendo que la cargara. Mientras le limpiaba la herida y le ponía una curita de dibujos animados, levantó la vista, me miró con sus enormes ojos verdes y me preguntó con una vocecita clara. Armando, ¿tú quieres ser mi papá? Tuve que disculparme, ir al baño de hombres y llorar durante 10 minutos. En ese momento, en ese baño que olía a cloro, supe que mi vida acababa de encontrar su propósito. Ya no se trataba de mí. Se trataba de ella. Se trataba de asegurarme de que esa niña nunca más tuviera miedo de ocupar espacio en el mundo. Iba a adoptar a Paloma. Iba a ser su papá. El proceso de adopción fue una odisea burocrática y emocional. Siendo un hombre soltero, sin experiencia parental, me miraban con escepticismo. La trabajadora social que asignaron a mi caso, la señora Adela, era una mujer de unos 50 años, de apariencia severa y mirada penetrante. Me sometió a un interrogatorio que habría hecho sudar a un criminal de guerra. Señor Armando, me dijo en nuestra primera entrevista, con una pila de papeles entre nosotros que parecía el Everest, ¿entiende usted la magnitud de lo que está pidiendo? Un niño no es un proyecto de construcción. No puede devolverlo si encuentra un defecto en la estructura. Tuve que pasar por todo. Evaluaciones psicológicas, estudios socioeconómicos, cursos de paternidad obligatorios donde me sentía ridículamente fuera de lugar entre parejas jóvenes y emocionadas.
Tuvieron que inspeccionar mi casa varias veces. Revisaron desde las cerraduras de seguridad en los gabinetes de la cocina hasta mi historial de navegación en Internet. Cada visita era una prueba, cada pregunta una trampa potencial. Pero lo peor eran los periodos de espera. Semanas, a veces meses, entre un paso y el siguiente, sin noticias. Noches enteras sin dormir, imaginando el peor escenario, que un burócrata anónimo decidiera que yo no era material adecuado para ser padre. Que le dieran a Paloma a otra familia mientras yo estaba atrapado en el purgatorio del papeleo. El miedo era una bestia que me devoraba por dentro. Ismael intentaba animarme. Tranquilo, güey, tienes todo en regla. Eres el candidato perfecto. Pero la lógica no servía de nada contra el terror de perderla. Durante todo ese tiempo, seguía visitando a Paloma cada sábado. Ella no entendía de trámites ni de burocracia. Solo sabía que yo era su persona. Y yo sabía que ella era la mía. El día de la audiencia final en el juzgado es un recuerdo grabado a fuego en mi memoria. Le había comprado a Paloma un vestidito azul que ella misma eligió. Estaba tan emocionada que no paraba de moverse en su asiento. Cuando el juez, un hombre de aspecto cansado pero con ojos amables, le preguntó si quería que yo fuera su papá para siempre, ella prácticamente gritó, sí. Toda la sala sonrió, y yo tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no romper a llorar allí mismo. Cuando salimos del juzgado, con el acta de adopción en mi mano, un papel que valía más que todos los títulos de propiedad y acciones que poseía, me arrodillé frente a ella. Oficialmente, eres Paloma. Mi hija. Ella me abrazó con todas sus fuerzas. Ese día, el día que llevé a Paloma a casa, fue el mejor día de mi vida. Entró con su pequeña maleta y su conejito de peluche, miró a su alrededor, a esa casa enorme y silenciosa, y preguntó con una mezcla de asombro y miedo. ¿Esta es mi casa para siempre, papi? Casi me quiebro ahí mismo. La abracé y le dije. Sí, mi amor. Para siempre. Esta es tu casa. Este es tu hogar. Y por primera vez en años, esa casa dejó de ser un mausoleo. Empezó a sentirse como un hogar. Ahora, necesito explicar la situación de mi familia, porque es el contexto crucial para todo lo que vino después. Mis padres, Fausto y Griselda, son de esa clase de personas que han pasado su vida adulta esperando un golpe de suerte en lugar de trabajar por él. Mi padre, Fausto, tuvo varios negocios pequeños que siempre fracasaban por su mala gestión y su pereza. Ahora, a sus 60 y tantos, vivía de una pensión mínima y de una amargura crónica hacia el mundo, especialmente hacia cualquiera que tuviera más éxito que él. Mi madre, Griselda, era una mujer obsesionada con las apariencias. Su mayor miedo en la vida era el que dirán. Vivía para mantener una fachada de respetabilidad ante los vecinos y la gente de su iglesia, una fachada que, por supuesto, no podía permitirse. Luego estaba mi hermano mayor, Ramiro. Ramiro era la obra maestra de la crianza de mis padres, un hombre de 45 años, débil, manipulador y con una aversión patológica al trabajo estable. Se había casado con una mujer igual de perezosa que él y tenían 2 hijos, mis sobrinos, Gael de 8 años y Ulises de 6. Vivían prácticamente de la caridad de mis padres, lo que, indirectamente, significaba que vivían de mi caridad. Cuando les conté por teléfono que había adoptado a una niña, la reacción fue un silencio helado. ¿Pero por qué?, preguntó finalmente mi madre, con un tono que mezclaba confusión y desaprobación. ¿Gastar tu dinero en la hija de otros? Armando, podrías encontrar una buena mujer, tener tus propios hijos. Hijos de verdad. Esa frase, hijos de verdad, fue la primera daga. Pero yo, en mi estúpido idealismo, pensé que cambiarían de opinión cuando la conocieran. Qué ingenuo fui. La primera vez que llevé a Paloma a la casa de mis padres para una comida dominical fue una lección dolorosa. Paloma, que entonces tenía 3 años, estaba emocionadísima. Había practicado en el coche como decir hola, abuela, hola, abuelo. Entró corriendo, con su vestido nuevo y una sonrisa radiante. Mis padres apenas la miraron. Un seco hola fue toda la bienvenida que recibió.
Segundos después, llegó Ramiro con su familia. La transformación fue instantánea. ¿Y mis tesoros? ¿Y mis príncipes? Gritó mi madre, corriendo a abrazar a Gael y a Ulises. Mi padre los levantó en brazos, les hizo cosquillas, los llenó de besos. Les entregaron regalos, unos carritos de control remoto carísimos, a pesar de que no era ninguna fecha especial. Paloma se quedó parada en la entrada, agarrada de mi mano, viendo la escena con sus ojos serios. Su sonrisita se había desvanecido. Durante la comida, la diferencia en el trato fue insultante. Toda la atención era para Gael y Ulises. Les preguntaban por la escuela, celebraban cada tontería que decían, les servían las mejores partes del pollo. A Paloma, la ignoraban. Si intentaba decir algo, mi madre le hablaba por encima como si no existiera. El momento más cruel llegó después de comer. Estábamos en el patio trasero. El vecino de al lado, don Helio, un viudo amable que siempre estaba cuidando su jardín, nos saludó desde su lado de la valla. Mi madre, sabiendo que yo estaba lo suficientemente cerca para oír, le dijo a don Helio en un tono de falsa confidencialidad, mientras señalaba a mis sobrinos que jugaban. Sí, son mis verdaderos tesoros. La luz de mis ojos. Luego, bajó la voz y añadió, con una risita despectiva, la otra, bueno, es un caso de caridad de mi hijo. Ya sabes, tiene un gran corazón. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada. Miré a Paloma. No sé si entendió las palabras exactas, pero entendió el tono. Entendió el desprecio. Se acercó a mí y me abrazó las piernas, escondiendo su cara. En ese momento, quise llevármela de allí y no volver jamás. Pero no lo hice. Me quedé, diciéndome a mí mismo que solo necesitaban tiempo. Que tenía que ser paciente. Fue el segundo gran error de mi vida. Mi estúpida esperanza de que mi familia entrara en razón no solo era ingenua, sino que me costó una fortuna. Unos 6 meses después de esa primera visita desastrosa, recibí una llamada desesperada de mi madre. «Ay, mijo. No sabes qué tragedia». Empezó, con una voz que sonaba como si hubiera estado ensayando para una telenovela. «Tu padre y yo, estamos a punto de perder la casa. La casa donde creciste». La historia era la de siempre. Mi padre había hecho una mala inversión, había comprado un montón de criptomonedas basura que un tipo le recomendó en una cantina, y ahora estaban atrasados 3 meses en la hipoteca. El banco les había enviado la notificación de embargo. Fui a su casa esa noche. Me recibieron con una puesta en escena digna de un Oscar. Mi madre tenía los ojos rojos e hinchados. Mi padre estaba sentado en la mesa de la cocina con la cabeza entre las manos, rodeado de papeles con sellos rojos de urgente. Habían colocado estratégicamente fotos mías de niño por toda la sala. «Hijo, trabajamos tanto para darte esta casa, este hogar», dijo mi padre, mirándome con ojos de perro apaleado. «Todos tus recuerdos de la infancia están entre estas paredes. Eres el único que puede salvarnos». La hipoteca mensual era de 25,000 pesos. Una cantidad que para ellos era astronómica, pero que para mí era manejable. Mi cerebro, la parte lógica de ingeniero, me gritaba que era una trampa. Que era el comienzo de un ciclo de dependencia sin fin. Pero mi corazón, o más bien mi culpa y mi desesperado deseo de tener una familia funcional para Paloma, me susurró otra cosa. Pensé que si los ayudaba, si les demostraba mi lealtad como hijo, quizás, solo quizás, empezarían a tratar a Paloma con el amor que merecía. Creí que podía comprar su afecto. «Está bien», dije, y el alivio en sus caras fue casi obsceno. «Yo me haré cargo de la hipoteca». Configuré una transferencia automática desde mi cuenta cada mes. Y con ese simple clic, abrí la puerta a un pozo sin fondo de necesidades económicas. Pronto, las llamadas de emergencia se volvieron una rutina. «Mijo, el coche se descompuso. El mecánico dice que son 18,000 pesos». Lo que no me dijo es que el mecánico era la agencia de lujo, porque mi padre se negaba a llevar su viejo pero ostentoso sedán a un taller de barrio. «Ay, Armando, necesito un tratamiento para mi espalda».
El especialista cuesta 12,000 pesos. Más tarde me enteraría por una indiscreción de una tía que el especialista era un dermatólogo y el tratamiento eran inyecciones de Botox. Luego venían las necesidades de Ramiro y su familia, canalizadas a través de mis padres. Tu hermano se quedó sin trabajo otra vez. Necesitan 15,000 pesos para la renta o los echan a la calle. Pobres de mis nietos. Y por supuesto, el supermercado. No tenemos ni para comer, hijo. Necesitamos unos 8,000 pesos para el súper este mes. Una vez, ingenuamente, me ofrecía llevarlos yo mismo a comprar al supermercado. Mi madre se ofendió profundamente. Por favor, Armando. No somos unos muertos de hambre. Tenemos ciertos estándares. Aparentemente, sus estándares incluían cortes de carne de primera, salmón importado y productos orgánicos, todo pagado con mi dinero. Mientras tanto, yo le preparaba a Paloma sopa de fideos y sándwiches de jamón. Estaba manteniendo a 3 hogares con mi sueldo. Calculé que les estaba dando cerca de 80,000 pesos al mes, casi 1,000,000 de pesos al año después de impuestos. ¿Y recibí alguna muestra de gratitud? Absolutamente ninguna. Las ayudas se convirtieron en una obligación. Las llamadas ya no eran peticiones, eran exigencias. Armando, necesitamos dinero para la gasolina. Armando, a Ulises se le antojó una consola de videojuegos nueva. Pero la parte más dolorosa, la que me revolvía el estómago de rabia, era descubrir en qué gastaban realmente el dinero. Mientras a mí me lloraban por teléfono, veía en el Facebook de mi madre las pruebas de su hipocresía. Fotos de ellos llevando a Gael y a Ulises a parques de diversiones caros. Fotos de mis sobrinos con montañas de juguetes nuevos. Fotos de toda la familia de verdad comiendo en restaurantes donde un solo platillo costaba lo que yo gastaba en la despensa de una semana para Paloma y para mí. Y en ninguna de esas fotos, en ninguna de esas memorias felices que compraban con mi dinero, había lugar para mi hija. Durante los siguientes 2 años, la vida se convirtió en una tortura de 1000 cortes pequeños. Cada visita a la casa de mis padres era un nuevo recordatorio del lugar que le habían asignado a Paloma en la jerarquía familiar, el último. Los cumpleaños eran un espectáculo de crueldad sutil. Para el cumpleaños número 5 de Paloma, organicé una pequeña fiesta en mi casa. Invité a sus amiguitos de la escuela y, por supuesto, a mi familia. Mis padres y la familia de Ramiro llegaron tarde. Le entregaron a Paloma su regalo sin mucho entusiasmo, una caja de lápices de colores de la marca más barata que encontraron en el supermercado. Media hora después, Gael, mi sobrino, empezó a quejarse de que estaba aburrido. Para animarlo, mi padre sacó de su coche una caja envuelta para regalo y se la dio. Era una Nintendo Switch. En la fiesta de cumpleaños de mi hija. La cara de Paloma, viendo cómo su primo recibía un regalo 10 veces más caro y emocionante que el suyo, es una imagen que nunca podré borrar. Luego estaban las vacaciones. Un verano, mi madre me llamó muy emocionada para contarme que iban a pasar una semana en un hotel todo incluido en Mazatlán. Y va a ser maravilloso. Dijo. Un viaje para la familia de verdad, para que los niños convivan y creen recuerdos juntos. La frase familia de verdad me golpeó de nuevo. ¿Y Paloma? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ay, mijo, no seas así. Entiéndelo, es complicado viajar con tantos. Además, ella se aburriría. Es un viaje para los primos. Colgué el teléfono sintiendo una rabia impotente. Esa semana, mientras ellos publicaban fotos en la playa, con sonrisas falsas y cócteles de colores, yo llevé a Paloma al parque de diversiones local. Gasté una fortuna tratando de compensar, tratando de que no sintiera el rechazo. Pero los niños no son tontos. Ella sabía que la habían dejado fuera. Las conversaciones casuales estaban llenas de veneno. Si Paloma lograba una buena calificación en la escuela y yo se los contaba con orgullo, mi madre respondía con una «qué bien». Antes de cambiar de tema para hablar durante 10 minutos sobre cómo Gael era un genio en matemáticas. Si Paloma dibujaba algo, se lo mostraba a mi madre y ella apenas lo miraba antes de ponerlo a un lado.
Pero si Ulises traía un trozo de papel con 2 rayas, mi madre lo declaraba una obra de arte y lo pegaba con imanes en el centro del refrigerador. Paloma, que había florecido desde que la adopté, convirtiéndose en una niña curiosa y parlanchina, empezó a marchitarse en presencia de mi familia. Se volvía callada, ansiosa. Antes de cada visita, me preguntaba: Papi, ¿qué ropa me pongo para que le guste a la abuela? ¿Crees que si le llevo un dibujo de su flor favorita me va a querer más? Me estaba matando verla culparse a sí misma por la crueldad de ellos. Intenté hablar con mis padres varias veces. Mamá, por favor. Están lastimando a Paloma. ¿No ven cómo la tratan? La respuesta siempre era la misma, una mezcla de negación y manipulación. Ay, qué exagerado eres, Armando. Son cosas de niños. Tú eres demasiado sensible. Además, no puedes esperar que la queramos igual que a los hijos de tu hermano. La sangre es la sangre. Esa era su verdad inamovible. La sangre era la sangre. Y Paloma, mi hija, la luz de mi vida, para ellos no era más que agua. Cada una de sus palabras, cada uno de sus gestos de favoritismo, era un pequeño corte en el alma de mi hija. Y yo, por cobardía, por una lealtad mal entendida, lo permitía. Seguía pagando sus cuentas, financiando su hipocresía, esperando un milagro que nunca llegaría. Hace 3 meses, todo llegó a un punto de no retorno. Tenía un día crucial en el trabajo. Después de casi un año de negociaciones, estábamos a punto de cerrar el contrato para un proyecto masivo, un nuevo complejo comercial que representaría el mayor logro de mi carrera hasta la fecha. Tenía reuniones consecutivas desde las 7 de la mañana hasta bien entrada la noche. Mi jefe me lo había dejado claro: Armando, si cerramos esto, te espera el puesto de director de proyectos y un bono que te cambiará la vida. No podemos permitirnos ningún error. Esa mañana, a las 5:30, sonó mi teléfono. Era la señora Chen, nuestra niñera de confianza, una mujer encantadora y absolutamente fiable. Apenas podía hablar. Tenía una gripe terrible y fiebre alta. Tenía que cancelar. El pánico se apoderó de mí. Llamé a todas las opciones de mi lista de emergencia. La vecina estaba fuera de la ciudad. Las agencias de niñeras necesitaban un preaviso de 24 horas. Estaba completamente atrapado. Y entonces, en mi desesperación, hice lo que me había jurado no volver a hacer: pensé en mis padres. Odiaba la idea de dejar a Paloma sola con ellos durante un día entero, pero no tenía otra opción. El trabajo era ineludible. Llamé a mi madre a las 6 de la mañana, esperando quejas y reproches. Para mi sorpresa, sonó casi entusiasmada. Claro que sí, mijo. Tráela. De hecho, tu hermano también va a dejar a Gael y a Ulises hoy, así que las 3 criaturas pueden jugar juntas y hacerse más unidas. Será perfecto. Quizás esto nos dé la oportunidad de conocer mejor a Palomita. Debería haber reconocido la falsedad en su tono, esa dulzura empalagosa que solo usaba cuando quería algo. Pero el estrés del trabajo me había nublado el juicio. La idea de que Paloma pasara un día de calidad con sus primos, la posibilidad de que mis padres finalmente actuaran como abuelos de verdad, me pareció una luz al final del túnel. Le preparé a Paloma su pequeña mochila rosa con sus juguetes favoritos, bocadillos, una muda de ropa y su conejito de peluche, Bun Bun, su talismán de consuelo. Ella estaba absolutamente feliz. Papi, voy a pasar todo el día con mis primos. Me dijo, con un brillo de esperanza en sus ojos que me partió el alma. A lo mejor hoy la abuela y el abuelo sí juegan conmigo. A lo mejor hacemos galletas. La dejé en su casa sobre las 6:30 de la mañana. Le di un beso de despedida y le prometí que la recogería en cuanto terminaran mis reuniones. La vi correr hacia la puerta principal, saltando de emoción, lista para lo que ella creía que sería un día divertido en familia. Mientras me alejaba en mi coche, por un instante, me sentí optimista. ¡Qué tonto! El día de trabajo fue una batalla campal. Reunión tras reunión, apagando fuegos, lidiando con clientes que cambiaban de opinión a cada hora. Las negociaciones se alargaron mucho más de lo previsto.
Apenas tuve tiempo para comer un sándwich de pie en mi oficina, y mucho menos para llamar y ver cómo estaba Paloma. A las 3 de la tarde, le envié un mensaje rápido a mi madre: ¿cómo está Paloma? ¿Se está divirtiendo con los niños? La respuesta llegó casi de inmediato: todo bien. No te preocupes. Esa brevedad debería haberme alarmado, pero estaba en medio de una presentación crítica y lo dejé pasar. La tarde se convirtió en noche. Mi equipo y yo estábamos exhaustos, pero finalmente, cerca de las 8:30, cerramos el trato. Un apretón de manos tentativo, pero un acuerdo multimillonario para la firma. Mi jefe me dio una palmada en la espalda. Un trabajo excepcional, Armando. Esto va a cambiar la trayectoria de tu carrera. Debería haber estado eufórico, pero todo lo que podía pensar era en ir a buscar a Paloma. Estaba agotado, pero también emocionado por escuchar todo sobre su día. Imaginaba que me contaría los juegos que había jugado, las historias que la abuela les había leído. Quizás, solo quizás, mis padres finalmente le habían mostrado algo de afecto real. Llegué a la entrada de su calle sobre las 9:15 de la noche. Desde el coche, pude oír voces que venían de la casa. Sonaban altas y enfadadas, lo cual era extraño. Todas las luces estaban encendidas, algo inusual para una hora en la que los niños ya deberían estar durmiendo. Aparqué y caminé hacia la puerta principal. A medida que me acercaba, pude oír claramente la voz de mi madre, más furiosa de lo que nunca la había escuchado. Lava bien esos platos. Por Dios, qué inútil eres. Y mira todo el desorden que estás haciendo. Con razón nadie te quería antes de que Armando se apiadara de ti. Se me heló la sangre. El estómago se me hizo un nudo. ¿A quién le estaba gritando así? Abrí la puerta de golpe y entré. La escena que vi me provocó náuseas. Allí estaba mi hija de 6 años, mi Paloma, subida a un pequeño taburete de madera frente al fregadero de la cocina. Tenía los bracitos metidos hasta los codos en agua jabonosa, lavando lo que parecía ser la vajilla de la cena para toda la familia, incluyendo varias ollas y sartenes. Estaba llorando en silencio, con las lágrimas surcando su carita roja mientras luchaba por fregar una fuente de servir que era casi demasiado pesada para ella. Su ropa estaba completamente empapada. Su pelo, revuelto y con restos de espuma. Temblaba de agotamiento y probablemente de hambre. Sus manitas estaban arrugadas y enrojecidas por el agua caliente. Mientras tanto, en la sala, Gael y Ulises estaban tumbados en el sofá con pijamas nuevas a juego, viendo la televisión y comiendo enormes copas de helado con crema batida y cerezas. A su alrededor había un montón de juguetes nuevos, cajas de Lego y figuras de acción que evidentemente mis padres les habían comprado con el dinero que yo les daba. Se señalaban y se reían de Paloma. Mira qué lenta es, está salpicando agua por todas partes. Mis padres, Fausto y Griselda, estaban de pie en el umbral de la cocina, observándola trabajar como si fueran capataces, criticando su técnica. Talla más fuerte. Eso todavía está sucio. ¿Cuánto te puedes tardar en lavar un simple plato? ¿Qué está pasando aquí? Grité. Mi voz resonó en la casa y todos se giraron para mirarme. El silencio fue total. Paloma me vio y rompió a llorar desconsoladamente. Papi. Papi, intenté hacerlo bien, pero no soy buena. Lo he intentado mucho, pero dicen que lo hago todo mal. Corrí hacia ella y la bajé del taburete. Temblaba como una hoja. La abracé con fuerza y olía a detergente de platos y a tristeza. Se aferró a mi cuello y escondió la cara en mi hombro, sollozando como si se le fuera a romper el corazón. Me giré hacia mis padres, tratando de mantener la calma, pero sentía una furia volcánica creciendo dentro de mí. ¿Por qué mi hija está lavando los platos mientras sus primos comen helado y ven la tele? Pregunté, con la voz temblando de ira. Mi madre puso los ojos en blanco, como si yo fuera el que estaba siendo ridículo. Ay, por favor, Armando, no seas tan dramático. Le estamos enseñando un poco de responsabilidad. A los niños de hoy en día se les consiente demasiado. Un poco de trabajo nunca le ha hecho daño a nadie. Mi padre asintió, con una expresión de superioridad moral.
Necesita aprender su lugar en esta familia. Gael y Ulises no tienen que hacer tareas porque son nuestros nietos de verdad, tienen una conexión de sangre. Paloma debería estar agradecida de que le estemos enseñando habilidades valiosas para la vida. Nietos de verdad. Su lugar. Ahí estaba. La filosofía podrida que había estado oculta bajo capas de hipocresía, finalmente expuesta en toda su crudeza. Para ellos, Paloma no era familia. Era un caso de caridad, una sirvienta a la que habían hecho el favor de acoger por un día. ¿Su lugar? Repetí, y sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre. Tiene 6 años. Su lugar es jugar y ser una niña, no fregar sus putos platos mientras ustedes malcrían a los hijos de Ramiro con mi dinero. No lo pongas como si no fuera, Armando. Chilló mi madre, a la defensiva. Le dimos de comer. Estuvo jugando antes. Solo le pedimos que ayudara a limpiar después de la cena. Es razonable. Era una mentira descarada. ¿Saben qué? Dije, agarrando la mochila de Paloma del suelo. Tienen toda la razón. Ella no pertenece aquí. Porque mi hija merece mucho, mucho más que esta mierda. Mi padre tuvo el descaro de decir. Bueno, quizás debiste pensar en eso antes de forzar a la hija no deseada de otros en nuestra dinámica familiar. Esa fue la última gota. Cogí a Paloma en brazos, agarré sus cosas y me dirigí a la puerta. Antes de salir, me giré y los miré por última vez. No vuelvan a contactarme nunca más. Hemos terminado. El viaje de vuelta a casa fue un silencio desgarrador. Paloma se quedó la mayor parte del tiempo mirando por la ventana, con la expresión perdida. Finalmente, con su vocecita rota, preguntó. Papi, ¿por qué el abuelo y la abuela no me quieren como quieren a Bella y Zoe? ¿Qué hice mal? ¿Cómo le explicas a una niña de 6 años que hay gente con el corazón pequeño y podrido? ¿Cómo le dices a tu hija que las personas que deberían amarla incondicionalmente han decidido que no vale nada porque no comparte su ADN? La abracé tan fuerte como pude mientras conducía con una mano. Tú no hiciste nada malo, mi amor. Nada. Le dije, con la garganta apretada. Hay gente que no sabe ver lo especial y maravillosa que eres. Pero yo te quiero más que a nada en el mundo entero, y eso es lo único que importa. ¿Entendido? Asintió, aunque sé que no lo entendía del todo. Esa noche, después de arroparla en la cama y asegurarme de que se durmiera, me senté en mi despacho y tomé la decisión que cambiaría todo. Se acabó el Armando bueno y comprensivo. Se acabó el hijo leal. Si ellos no podían amar a mi hija, no merecían absolutamente nada de mí. Con una frialdad que me sorprendió a mí mismo, encendí mi computadora. Entré en el portal de mi banco y, uno por uno, cancelé todos los pagos automáticos a la cuenta de mis padres. La hipoteca. La ayuda mensual. Todo. Luego, llamé a la compañía de mi tarjeta de crédito y cancelé la tarjeta de emergencia que les había dado. Finalmente, cerré la cuenta conjunta que había abierto para sus gastos. No les avisé. No les di ninguna explicación. Quería que el golpe fuera seco, inesperado. Quería que sintieran el vértigo de quedarse sin su red de seguridad financiera, esa red que yo había tejido para ellos durante años. Al día siguiente, me tomé el día libre. Apagué mi teléfono del trabajo. Pasé todo el día con Paloma. Construimos una fortaleza con mantas y cojines en medio de la sala. Pedimos pizza y comimos en el suelo, viendo películas de princesas. Jugamos a juegos de mesa hasta que nos dolió el estómago de tanto reír. Esa tarde, mientras veíamos el atardecer desde la ventana, la abracé y le dije. Tú y yo, Paloma. Somos un equipo. Vamos a construir nuestra propia familia, una de verdad, basada en el amor y en los hot cakes de dinosaurio los domingos. Ella sonrió, una sonrisa genuina por primera vez desde la noche anterior. Y en ese momento, supe que había tomado la decisión correcta. Había cortado los hilos que me ataban a un pasado tóxico. Ahora, solo importaba nuestro futuro. Pasaron casi 4 meses antes de que la bomba explotara.
La primera llamada fue de mi padre. Estaba en un estado de pánico total. Armando. Ya ha habido un error terrible con la hipoteca. No se ha pagado en meses y el banco nos va a embargar la casa. No es un error, papá, dije con calma. Yo cancelé los pagos. Están por su cuenta. Hubo un silencio mortal al otro lado de la línea. Luego, oí a mi madre arrebatarle el teléfono. Empezó a llorar histéricamente. No puedes hacernos esto, Armando. Perderemos nuestro hogar. Somos tus padres. Yo era su hijo, repliqué, con una voz que no reconocía como mía, fría como el acero. Pero ustedes dejaron muy claro que Paloma no es su nieta. Así que supongo que eso me convierte en un extraño. Intentaron todas las tácticas de manipulación de su repertorio. La culpa, el victimismo, las promesas vacías de que tratarían mejor a Paloma si les daba otra oportunidad. No creí ni una palabra. Una semana después, llamó Ramiro, furioso. ¿Cómo pudiste hacerle esto a mamá y a papá? Son tus padres, por el amor de Dios. ¿Qué desalmado eres por una estupidez? ¿Estupidez? Le dije. Tuvieron a mi hija fregando platos mientras tus hijos comían helado. Si eso te parece una estupidez, entonces ayúdalos tú. Por supuesto, Ramiro no podía ayudar. Él también vivía de mi dinero. 6 meses después de que corté los lazos, ocurrió lo inevitable. Mis padres perdieron la casa. El banco la subastó y tuvieron que mudarse a un diminuto y destartalado apartamento en la peor parte de la ciudad. Mi madre, la que tenía estándares, tuvo que aceptar un trabajo en el turno de noche de una tienda Oxxo, lidiando con borrachos y limpiando baños por el salario mínimo. Mi padre, el que despreciaba el trabajo manual, empezó a repartir comida para Rappi, trabajando 12 horas al día bajo el sol para ganar una miseria. La ironía era casi poética. Ramiro también perdió su apartamento y tuvo que mudarse con sus hijos a casa de unos parientes lejanos. La vida de príncipes de Gael y Ulises se había terminado. Pero la mejor parte, el clímax de esta ópera de karma, llegó una noche lluviosa, 8 meses después de su caída. Aparecieron en mi puerta. Estaban empapados, derrotados, desesperados. Mi madre parecía haber envejecido 10 años. La ropa barata, el pelo descuidado, sin maquillaje que ocultara las arrugas de estrés. Mi padre, el orgulloso Fausto, parecía un hombre roto. Armando, por favor, suplicó mi madre, con lágrimas de verdad esta vez. Cometimos un terrible error. Lo sentimos tanto por cómo tratamos a Paloma. No nos dimos cuenta. Por favor, ayúdanos. Dijo, nos equivocamos, añadió mi padre, tragándose su orgullo. Debimos amarla desde el principio. Ahora lo vemos. Somos familia. Los miré, de pie bajo la lluvia, temblando, y no sentí nada. Ni culpa, ni lástima, ni obligación. Nada. Tuvieron 4 años para amar a mi hija, dije en voz baja. Pero no lo hicieron. Solo me usaron por mi dinero mientras la hacían sentir que no valía nada. Ahora que lo han perdido todo, de repente quieren ser una familia. Lo siento, pero es demasiado tarde. Haremos lo que sea. Sollozó mi madre. Lo compensaremos. Seremos los abuelos que ella merece. Ustedes no lamentan haberla lastimado, le dije, y esta era la verdad más pura que jamás había pronunciado. Lamentan haber perdido mi dinero. Ustedes me mostraron exactamente quiénes son. No son buenas personas que cometieron un error. Son personas egoístas y crueles que solo se preocupan por los demás cuando necesitan algo de ellos. Y yo no quiero a gente así en la vida de mi hija. Mi padre intentó un último y patético recurso. Somos tus padres, Armando. Te criamos. No dejes que nos quedemos en la calle. ¿Qué pensará la gente? Casi me río. ¿Qué pensará la gente? Repetí. ¿Se refiere a la misma gente que podría enterarse de que obligaron a una niña de 6 años a trabajar como sirvienta mientras malcriaban a sus otros nietos? Creo que entenderían mi decisión perfectamente.
Cerré la puerta suavemente en sus caras. Los vi alejarse bajo la lluvia, dos figuras encorvadas caminando hacia la nada. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Ha pasado un año desde esa noche. Paloma está floreciendo. Es una niña segura de sí misma, talentosa para la pintura, llena de amigos. Sin la influencia tóxica de mi familia, ha recuperado toda su luz. Hemos construido nuestras propias tradiciones, los domingos de hot cakes de dinosaurio, las noches de cine en nuestra fortaleza de mantas, las caminatas por el parque para buscar tesoros. Esos son los recuerdos de infancia que quiero para ella. A veces, el vecino, Don Helio, me ve jugando con ella en el jardín. No dice mucho, pero me mira y asiente con una sonrisa de aprobación. Él lo vio todo. Él sabe. Aprendí de la manera más dura que la sangre te hace pariente, pero solo el amor, el respeto y la lealtad te convierten en familia. Y nuestra pequeña familia, la que construimos Paloma y yo, es más fuerte y más real que cualquier lazo de sangre. Es nuestro refugio. Y es todo lo que necesito.